de que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes. Vamos a contarle algo a los televidentes. Nosotros grabamos el día martes y hoy justo es el martes donde se está realizando en las inmediaciones del estudio de Toda la Verdad Primero una enorme marcha en favor de la educación pública. Realmente nos ha llamado la atención. Será seguramente materia de reflexión en los próximos programas. Hay una cuestión al respecto que ha impulsado el gobierno, y algunos se han hecho eco, acerca de la necesidad de auditar los gastos de las universidades. Nos parece bien, pero atención, hay gastos mucho más importantes que eso que se ocultan. Justamente sobre uno de los grandes ocultamientos vamos a hablar hoy. Nos acompaña el licenciado Héctor Giuliano, licenciado en Administración, especializado en Finanzas Públicas, pero sobre todo un hombre dedicado desde hace varias décadas al estudio de la infame deuda externa. Nos acompaña como co-conduciendo el programa el abogado Carlos Gurner, analista político, especializándose en materia de defensa, ¿sí? Próximo a presentar su tesis en la Escuela de Defensa Nacional. Y bueno, bienvenido Héctor Giuliano, muchísimas gracias, ¿sí? Y comenzamos entonces largando algunas preguntas, ¿no? Ante nada, Hugo, mi agradecimiento por la invitación al programa, tanto a usted como a Carlos, y espero serles útil, sí. Sí, sin duda, Héctor. Porque, ¿cómo es eso de que de la deuda externa no se habla? De la deuda externa se la oculta. Yo tengo una premisa. En la Argentina existe una desgraciada consigna. Todo lo verdaderamente importante es secreto. De algunos aspectos, ojo, que no es solamente el de la deuda, es también el de la realidad de lo que pasó en Malvinas. Es la realidad de lo que falta en materia de planificación geopolítica territorial. Hay grandes temas, no es solamente este, pero la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Esta es la idea que usted señalaba. Condicionante. ¿Qué estamos diciendo con condicionante eso? Es que ¿Se paga la deuda? Todo se subordina a eso. Vamos a ponerlo en un ejemplo hoy en día deliberadamente irritante, que lo está planteando el propio presidente autocalificado anarcoliberal, o sea, liberal extremo, o sea, liberal sin ambaje. Sí. Pues yo siempre decía que el liberalismo extremo es anarquismo, ya que afirma la prioridad y la primacía del individuo sobre el Estado, es decir, una tesis anti-transpersonalista. Pero bueno, eso toca al ámbito de la doctrina política. Pero ahora, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Es decir, viene un presidente que lo dice. ¿Quieren aumento de los empleados públicos? No hay plata. ¿Quieren aumento de los jubilados? No hay plata. Le bajamos los sueldos a la gente, le bajamos los saberes a los jubilados. ¿Quieren planes sociales? No hay plata, se lo bajamos. Recorte por donde haya, lo hacemos, no hay plata. Despidos en la administración pública, sí, porque no hay plata. Obras públicas, no hay plata. En este momento, la Argentina tiene paralizadas unas 2.000 obras públicas de distinta magnitud, de escuelas, hospitales, carreteras, rutas, unas 2.000. ¿Por qué?
Porque no hay plata para pagar. Ahora, ocurre que la deuda pública argentina, que en cabeza del Estado Nacional hoy, al día de hoy, según cifras oficiales, está en 416.000 millones de dólares, a la cual habría que agregarle el resto de la deuda pública nacional, que está en cabeza del Banco Central, sobre todo, son 73 billones de pesos. ¿Eso es por los avales? No, es deuda propia. Después, si quiere, hablamos. Deuda de las provincias, de municipios, de empresas del Estado. Todo eso no está. Solamente en cabeza del Estado Nacional hay unos 416.000 millones de dólares. ¿No? Que a su vez devengan intereses. Entre intereses del Tesoro, o sea, del Estado Central, e intereses del Banco Central, el Estado argentino está pagando, o devengando, según el caso, la mayoría pagando, más de 100.000 millones de pesos por día. Por día. Es decir, a esa gente, a estos especuladores financieros, que son los dueños de la deuda, no se le dice no hay plata. Es exactamente al revés. La plata que se le saca a los jubilados, a los planes sociales y todos, es la que se utiliza para pagarle a estos acreedores financieros. Ahí estamos hablando de 100 millones de dólares diarios. Diario. En mi cálculo tomé la base menor porque la tasa ahora bajó a un 70%. La tasa de interés que paga el Banco Central, que es lo que se llama la tasa de política monetaria, estaba en 80% y se bajó a 70%. Pero aún así sigue siendo la tasa de interés más alta del mundo. Porque la clave de la tasa de interés no es solamente su magnitud, sino su relación con el tipo de cambio. Después, si quiere, hablamos de eso, sí, si tenemos tiempo, no. cómo se arma el negocio financiero de la bicicleta financiera, del carry trade, que depende de eso. Pero para no alejarme de su pregunta, este es el dilema que veo, es decir, digamos, el gobierno se ha sacado la careta, ya no hay más eufemismo. Acá se le dice a quemarropa a la gente, no hay plata para pagar gasto público primario. Es decir, gasto público corriente, incluso gasto público en obras públicas. Para eso no hay plata. No hay plata. Pero para los intereses no. No, señores, nosotros vamos a honrar nuestros compromisos externos. No vamos a objetar nada, no vamos a auditar nada, no vamos a informar nada, porque la deuda, que es lo más importante, es lo más secreto. Ejemplo, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Claro. Le debemos 416.000 millones de dólares y salvo los grandes números que están acá en el informe trimestral, sí, por rubros, por cuánto se deben bonos, cuánto se debe a organismos internacionales, pero no conocemos con nombre y apellido nuestros acreedores. El total de lo que se debe, por ejemplo, en bonos solamente, los bonos son al portador, sí, o sea que pueden cambiar de mano, sí, pero eso no impide que el gobierno pueda llevar un censo de acreedores, de tal manera que cada vez que pasan de mano, eso es un negocio de los bancos, ¿no? ¿Cómo? Es un negocio de los bancos es un negocio que se hace a través de los bancos, porque en realidad los bancos manejan dinero propio, pero manejan dinero de terceros, porque los grandes fondos de inversión nacionales e internacionales están canalizados a través de los bancos. Los bancos son intermediarios. Les decía, en títulos públicos sobre a diciembre, que eran 384.000 millones, 263, o sea, más del 70% está en títulos. Perfecto. Y es más, porque si sumamos las letras y todo, un 80% casi de la deuda está en títulos públicos. Es decir, es deuda anónima, mejor dicho, no es deuda anónima, es deuda secreta. Anónima es cuando no está a nombre de nadie. Secreta es cuando pasa de mano en mano, pero el gobierno no lo informa. No lo informa, se lo oculta. Todos los meses el Tesoro Nacional, la Secretaría de Finanzas, hace por lo menos dos subastas. Dos subastas de títulos, subastas, ¿no?, de títulos que son renovación de deuda, porque hasta el último centavo de deuda que vence se renueva, se patea para adelante,
pero no se da a conocer siquiera quiénes son los que compulsan en esas subastas. Una práctica que hasta hace unos 10 años atrás, por lo menos el Banco Central informaba. Por lo menos, hasta que estuvo, creo que fue hasta que estuvo al frente del Banco Central Martín Redrado. Porque gracias a esa información fue que Mario Cafiero y Javier Llorens pudieron levantar la información de las planillas de Excel para poder escribir su libro Argentina robada, donde por lo menos quedaban, como se dice hoy, escrachados, quedaban registrados los principales ofertantes. Que, por la duda lo aclaro de vuelta, no quiere decir que sean los tenedores definitivos del dinero, sino los que operaron a través de esos bancos. Es decir, si aparecía desde el Citibank hasta la Banca Morgan, hasta el Deutsche Bank, hasta el Banco Galicia, sabíamos que se había ofertado a través de, o como pasaba en ese momento, también el fondo de inversión que colocaba. Ahora eso no existe. Es decir, estamos frente al principal condicionante financiero de la Argentina, que es secreto. Ahora yo pregunto, con el sentido común que seguramente tienen los que están detrás de la pantalla, ¿no? Estos señores siempre se han jactado de buscar la seguridad jurídica, de apostar a la seguridad jurídica, de esgrimir la seguridad jurídica como un baluarte para sostener el pago de una deuda que ha sido calificada como una deuda odiosa y una deuda ilegítima en muchos casos, contraída de forma ilegítima, ¿no? Con esto que usted acaba de describir hay una afectación concreta del principio de publicidad de los actos de gobierno, seguro. O sea, que hay una vulneración concreta a la seguridad jurídica que obra como una contradicción en el discurso de los que están detrás de este negocio. Sí, y te digo, hay algo más grave. Vos mencionaste la publicidad. Peor, el acceso a la información. No se tiene acceso a la información pública. Claro. Yo soy una de las personas que requirió en determinadas oportunidades al Ministerio de Economía, al Banco Central, y me he encontrado con la cerrazón más directa sobre el acceso a la información. Por ejemplo, si uno quiere acceder a los expedientes son secretos, ¿no? Y toda concesión de deuda se hace en definitiva sobre el respaldo de una resolución, sí, pero sobre la instrumentación de un expediente. Cuando uno lee cualquier resolución, cualquier decreto, en el párrafo previo se dice, visto la ley tanto, la resolución tanto, todo, y la parte que siempre me fijaba yo, y visto los expedientes número tal y tal, ese es. ¿Por qué? Porque de ahí, quizás hago mal en decirlo porque eso advierte a las autoridades de su irregularidad, pero como ya lo saben, un punto clave, todas las operaciones de crédito público, ¿no? Porque después hablemos de la parte semántica, se llama crédito público a la deuda pública, lo cual es una confusión semántica, ¿no? Pero después, si quieren, lo aclaramos. Pero todas las operaciones de crédito público, aparte de todo el derrotero de oficinas por los cuales pasa, fundamentalmente la Secretaría de Finanzas dentro del Ministerio de Economía, todas esas operaciones mueren en una palabra definitiva, que lo dice con una referencia estándar en los considerando. Y habiendo tomado conocimiento y aprobado de esta actuación la asesoría legal de este ministerio, punto. Claro. Yo quiero ver esos informes jurídicos. Que yo sepa, nadie ha visto ningún informe jurídico de eso. Bueno, mi pregunta... desde ya debe cumplirse en una forma... Pero son declarados secretos, o sea, para que una información sea declarada, tiene que haber una declaración de reserva, una declaración emitida por el máximo titular del organismo. Exactamente. No, ¿cómo? La jerarquía se cumple. Es decir, hay un ministro de Economía que delega. Hay una famosa resolución conjunta de hace años, ahora no me acuerdo el nombre, que unificó que todas las operaciones de crédito público tienen que hacerse en forma conjunta con la firma del secretario de Hacienda y el secretario de Finanzas. Eso en principio se cumple, es de rigor.
Pero los funcionarios públicos ya hace tiempo, frente a todo este engendro jurídico financiero, han tomado las debidas coberturas para tener a salvo de que están facultados para hacerlo. Por eso la estructura de secreto no es casual, no es personal, es institucional. Sí. Eso es institucional, es decir, se ha puesto a cubierto a los funcionarios. Y además se ha puesto yo diría cubierto, se ha puesto a descubierto al Estado, porque en realidad el Estado debiera, históricamente actuaba sobre la base jurídica del iuris imperi, es decir, actuaba como Estado, como persona de orden público. Pero en cambio la deuda pública, y por eso emitía empréstitos, ahora no, ahora emite bonos, los bonos son pagarés del Estado. Entonces se hacen bajo la fórmula jurídica de iuris gestionis, es decir, como si el Estado fuese una persona de derecho privado que suscribe como cualquier otro, y como la mayoría de los títulos son suscriptos con jurisdicción extranjera, que es otra de las irregularidades de arrastre, el Estado queda jurídicamente totalmente descubierto. Y los funcionarios que firman eso quedan automáticamente también amparados. ¿Cuándo empezó la cesión de jurisdicción en estas operaciones financieras? Si es que podemos poner alguna fecha o algún periodo histórico. Sí, hubo una fecha inmediata. A los pocos días asumido el ministro Martínez Dios bajo el proceso militar, no sé si por un decreto ley de entonces, porque no funcionaba el Congreso, se autorizó un decreto ley o resolución que eximía, levantaba la obligación que existía, ahora jurídicamente no sé el instrumento correspondiente, pero se levantó la prohibición jurídica de que el Estado no podía constituir obligaciones con jurisdicción en tribunales extranjeros. Ajá. Entonces lo primero que se hizo fue carta blanca, el país se puede endeudar en el exterior. Y a partir de ahí se hizo hábito en todas las administraciones, digamos. De ahí ya quedó modificado, creo que fue una modificación que se hizo al Código Civil y Comercial, sí, fue así. Algunos aducen que podría haber habido antecedentes, pero ojo por la diferencia. Antes, si uno mira viejos presupuestos, el Estado, como todo Estado, emitía empréstitos. Entonces imponía la voluntad y la reglamentación que el Estado hacía. Se sabe que los empréstitos nunca fueron cosa libre del Estado, que siempre venían condicionados a las exigencias de los acreedores, pero por lo menos se guardaban las formas de que el Estado emitía empréstitos, o sea, títulos de la deuda pública respaldados formalmente por el Estado y además con jurisdicción local y en moneda local. Cosa que en la Argentina se ha subvertido, porque del total de la deuda que tenemos, creo que es algo más ahora, era el 65%, ahora creo que es el 68% de la deuda pública del Estado. Siempre hablamos de los datos conocidos, del Estado central, y no dejamos de lado todo el vagón que podría duplicar la deuda total, si sumamos entre el Banco Central y todo. Pero en cabeza del Estado central, la proporción de deuda en moneda extranjera es del 65-68%. Por tipo de moneda. Esa es una de las inconsistencias. Ahora sí. Es una de las inconsistencias de finanzas públicas más graves, por una cuestión de lógica elemental de hacienda pública. El Estado recauda en pesos y la mayoría de su deuda está tomada en moneda extranjera, con lo cual el tipo de cambio adquiere la característica de una variable condicionante. ¿A favor o en contra? Claro. Usted evalúa y sonó, porque usted recauda en pesos, pero en su obligación le quedó en dólares, en euros, en moneda extranjera. Sí, perdón. No, por favor. La subasta de títulos públicos, esa que se hace mínimo 2 por mes, ¿esa se hace en pesos
En este momento toda la deuda que está renovando el gobierno es en pesos, en este momento, porque la Argentina no ha vuelto todavía a los mercados internacionales. Pero con una gran trampa, que quien se encargó de instrumentarla fue el exministro de Economía Massa, ¿no? Este es el famoso tándem entre socialdemócratas kirchneristas y liberales macristas mileístas, ¿no? Uno arma los esquemas y el otro se lamenta de la herencia recibida, pero los instrumenta. Durante el año de gestión de Massa, y ojo que son cosas que yo vengo repitiendo hace tiempo, no las estoy descubriendo ahora, ¿qué hizo el señor Massa? Ese 35% de deuda que estaba en pesos, a medida que lo iba renovando continuamente, es decir, pateando para adelante, bono que vencía, recojo bono viejo, entrego bono nuevo, pateando para adelante 30, 60, 90 días, o sea que me va a caer a mí, como quien hace agua así para separar un poco y después torrente se le viene encima. Así vive el país, y este sistema de la deuda, que por eso es un sistema de deuda perpetua, porque cuando uno contrae deuda sin la más miserable capacidad de repago, está constituyendo una deuda perpetua, una deuda condenada a ser refinanciada hasta la eternidad, ¿no? Y volviendo a esto, el señor Massa lo que hizo, cada vez que renovaba deuda, la renovaba en pesos con condición de ajuste indexada por inflación, coeficiente SER, o tipo de cambio, el que fuese mayor. Así lo dice la resolución. O sea, si había la tasa de inflación de ese mes o de ese periodo, porque el periodo 30, 60, 90 días, era más alta que la tasa de devaluación, valía esta y la otra. Últimamente se indexaba por tipo de cambio. Pero ahora que el tipo de cambio en las últimas semanas, después de haber pegado un gran salto devaluatorio, se estabilizó, incluso se habla de dólar quieto, ahora la indexación se hace por inflación. Por inflación. Perfecto. Es perverso el sistema, intrínsecamente perverso. Claro, está diseñado para eso, está diseñado por los acreedores. Un ejemplo para yo busco ejemplos deliberadamente irritativos, perdón, no por masoquismo ni nada de eso, sino para que la gente entienda gráficamente esto. En diciembre pasado, apenas asume el gobierno Milei, ¿verdad?, se produce una disparada de tipo hiperinflacionario, 25.5% de inflación mensual. Todo el mundo, todos nosotros, todos aquellos que tengan ingresos fijos, sea como jubilado, como dependiente, incluso como empresario, más allá que el empresario tiene la facultad de trasladarlo, mientras que el consumidor final no. Todo el mundo perdimos, como en la guerra, 25.5% en el mes. Claro. En cambio, los señores especuladores financieros ganaron ese 25%. Por eso el proceso de gran transferencia de recursos que implica todo este mecanismo de endeudamiento y de indexación inversa. Indexación inversa o de traslación inversa me refiero, ¿no? O sea, todo el sector productivo, trabajador, pierde. Toda la economía productiva de una forma u otra complica y pierde. En cambio, el sector financiero bancario gana. Es un juego de suma cero, lo que pierde uno lo gana el otro. Y por eso los bancos los bancos y los fondos de inversión están dando récord de ganancia. Y como algunos se atreven a decir, aunque mejor no levantar la perdiz, porque el periodismo es periodismo a sueldo, el periodismo de la gran masa, entonces eso no se insiste mucho, se dice en forma elíptica, se utiliza mucho la palabra. Y sí, los fondos de inversión están descorchando todos los días botellas de champán. Como para que no. Claro, como para que el oyente medio que ni entiende nada dice, y sí, es claro, alguno está ganando así, pero no se dice en primera fila, nadie sale a denunciarlo. Salen a denunciar las cosas marginales. Claro. Las cosas es como
como comentábamos el al cuento principio, del elefante. Hay que tapar al elefante, entonces tiren un montón de elefantes. Sí, para como que decíamos al distraigan. principio, ¿es necesario auditar los gastos de la universidad? Sí, es necesario auditar Sí, todos sí. los gastos del dinero público, Sí, sí. obviamente. Sí, sí. ¿Sí? Menos la deuda. Sí, sí. Menos la deuda. Pero usted mencionó algo, no es mi tema, pero yo lo único que puedo decir es que metodológicamente el gobierno está actuando política y deliberadamente al revés, porque primero tendría que haber hecho la auditoría y sobre la base de la auditoría aplicar recortes. No, si aplica recorte primero y después dice que va a hacer una auditoría, quiere decir que entonces delata su intencionalidad política. ¿Me explico? Es decir, yo estoy de acuerdo, es decir, ojo, no, usted en la Argentina, donde ponga el dedo sale punto, no se salva a nadie, ¿no? Y en ninguno de los tres poderes y en ninguna administración nada. El tema es a qué le damos magnitud, por eso el señalamiento de que lo más importante que es la deuda es lo que menos se trata. Es decir, a nadie se le ocurre, perdón si por favor. no me vado, es una digresión que viene a cuento, pero el ejemplo. El otro día saltó una gravísima denuncia del que había sido brevemente titular del ANSES, el doctor Giordano de Córdoba, ¿no? Que yo digo, no sé cuál fue la causa o la consecuencia. Sobre el tema de Si los seguros. Giordano se fue porque levantó la perdiz o levantó la perdiz porque se fue en venganza. No importa, sea cual sea la razón, destapó una de las estafas más groseras al Estado. El expresidente Alberto Fernández dictando un decreto que le da el monopolio de todos los seguros del Estado. Es una brutalidad. Hasta los bienes de las Fuerzas Armadas están bajo seguros especiales. No hay nada que no esté bajo seguros, desde los edificios, la ciencia, tecnología. Sí. Entonces, el presidente Fernández, en su mandato, creo que en el año 2021, dictó un decreto formalmente racional, de que para todos los seguros públicos tenían que estar a cargo del Estado a través de Nación Seguros, que es dentro del grupo del Banco Nación. Bueno, lógico. Bien, mal, preferible, no preferible y todo. Pero resulta que la verdad de la milanesa estaba atrás de eso. El Banco Nación no actuaba per se, sino que a su vez subcontrataba empresas de seguros privadas y ligadas a funcionarios del gobierno. Claro. Una cosa escalada. Eso se levantó, se hizo una laraca tremenda, ahora parece que ya están bajando los decibeles, como todos los actos de corrupción, y yo decía, lo comentaba en los países, digo, pero ¿por qué no hacen la misma pregunta en la deuda? ¿Por qué no preguntan quiénes son los acreedores del Estado? ¿Quiénes son los bancos que intervienen? No sabemos ni siquiera qué bancos son los intermediarios de esos capitales financieros. ¿Quiénes son los asesores e intervinientes en ese trabajo? Trabajo que hacía como broker Luis Caputo hasta el día anterior a ser nombrado. Y cuando que seguramente no lo hacen gratis, ¿no? ¿Cómo? Que seguramente no lo hacen gratis. Con honorarios y comisiones altísimas. Claro que no las conocemos. Hay conflicto de intereses ahí, obviamente. Sí, incluso hay conflicto de intereses por la ley de ética pública. Claro, efectivamente. Porque la ley de ética pública establece taxativamente que ningún funcionario designado en la administración pública pueda haber revistado en un cargo homólogo en la actividad privada hasta un año antes de su asunción al gobierno. Sí. Y eso se obvia abiertamente, ¿no? Pero no solamente eso. Eso es otro indicio más de la inseguridad jurídica que no se cumple o que no se respeta como principio, ¿no? Yo te diría al revés, que por desgracia es un principio de seguridad jurídica, pero para los funcionarios y para los acreedores. Sí. Es indefensión jurídica para el Estado argentino, Y para la eso ciudadanía. sí. Pero digo, a nadie se le ocurre preguntar, entonces, ¿y cuánto se pagan de comisiones? ¿Cuántos son las tasas reales de interés cuando las tasas son variables y ajustadas por inflación o por tipo de cambio? ¿Cuánto se le paga de comisiones a las agencias calificadoras de riesgo que tienen que poner la nota para que el país coloque?
¿Cuánto se paga? No solamente a la Comisión de Valores cuando es acá, sino a su homóloga norteamericana, la SEC, la Comisión de Valores norteamericana. ¿Cuánto se paga cuando los bonos se colocan en el exterior? ¿Cuánto? Usted hace una lista, se encuentra con una lista así de posibles preguntas. Ni una sola es contestada. Tiene respuesta. No sé, pues yo hacemos un alto. que estoy un poco acelerado. No, por favor, hacemos un alto, además con un tema que despierta mucha bronca, evidentemente. Sí. Hacemos un alto y seguimos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, vamos con la segunda y última parte de este programa. Interesantes reflexiones, interesantes preguntas sobre todo, ¿no? Porque es un modo de crear conciencia acerca de lo que es verdaderamente importante. Decía un queridísimo amigo en común que el sistema de la deuda, Mario Cafiero, el sistema de la deuda era vivir pagando, morir debiendo. Que esta era la lógica de la usura. Sí, sí. ¿Qué nos puede decir? Que esa frase es de García Márquez, en 100 años de soledad, que él habla... yo no leo novelas, ¿no? Pero cuando el Monseñor Aguer lo cita, por primera vez que yo escucho la cita de él, cuando Mario Cafiero, de quien éramos muy amigos, ¿no? Amigo. Pobre, fallecido prematuramente, Mario coordinó, recuerda, en el año 2000, una reunión que se hizo en el Congreso de la Nación, en el Salón Azul. Yo también fui invitado, tuve el con motivo del fallo de Ballesteros, ¿no? Por el tema de la deuda, ¿fue? Sí, en esa época era reciente porque el fallo Ballesteros fue del año 2000 justamente. Sí. Pocos meses después que había fallecido Olmos, que fallece en abril, y la reunión se habrá hecho en agosto, una cosa así. Fue invitado todo tipo de personas, ¿no? Pero muchos hablaron en forma general. Yo también fui a hablar 10 minutos dentro del panel que estaba el doctor Roberto Alemán, bueno, había varias personas, pero no me quiero ir lejos. Y cuando le tocó hablar y cerrar a Monseñor Aguer, citó esta frase que fue inspirada no solamente en una expresión de García Márquez, sino en una lógica. Parece ser, ya digo, no leí la novela, que él cuenta la historia de la Cándida Heréndida. Él hace un juego de palabras. Claro. La Cándida Heréndida, dijo, que era una mujer que ingenua, que
que se tuvo que prostituir para poder pagar sus deudas. Y entonces se dio esa, y ahí termina la frase, donde dice, pero ocurre que vivió pagando y murió debiendo, ¿no? Exacto. Para hablar, yo sintetizo... Bueno, a mí por lo menos me alienta a volver a leer aquella hermosa novela, a pesar que ustedes no leen novela. Es un buen recurso literario, además, para graficar toda una situación. Son premodernos estuvo ustedes. bien dicho, Sí. bien dicho. Yo reconozco que no leo novela, ni tengo... Yo tampoco. Premoderno. Pero arcaísta. en la formulación técnica, llamémosle así, aunque la formulación técnica de Juliano que vengo a hacer yo digo que las 3 trampas de la deuda son estas, 3 conceptos preliminares. La primera, que la deuda es un condicionante total y absoluto. No se piense en otra cosa, no se crea que hay. Lo más importante es la deuda, no porque lo diga yo, es porque es el condicionante de todas las concesiones financieras, económicas y políticas que hace el país. La segunda es la deuda como sistema. La deuda no es un hecho aislado. La deuda es un procedimiento, es un conjunto de hechos silvanados, como recién hablábamos con vos, es decir, acá hay aspectos jurídicos que se cuidan, trampas financieras, secreto que se guarda, no, esto no es algo... me acuerdo que el fallecido fiscal Quantín, que fue muchos años fiscal de la Nación, dice que había que diferenciar el delito común, ocasional o a veces circunstancial, del delito organizado, aquel que es la ingeniería del delito. Cuando no es alguien que sale a robar inopinadamente o sale a matar, etcétera, sino cuando se monta una empresa, una estructura empresaria con la finalidad de robar en gran escala, en este caso contra el Estado. Es otra cosa. Claro, y la tercera característica es lo que yo llamo la lógica de la usura. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la deuda como sistema, digo, todo sistema tiene su lógica, todo sistema tiene su secuencia, todo sistema tiene su finalidad. En cualquier orden de la investigación, desde sistemas naturales hasta sistemas administrativos. Entonces me hacía la pregunta, que la volqué del año 2000, ¿cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Y digo siempre, es la usura, pero la usura en sentido real, porque se habla de interés, pero la verdadera palabra es usura, ¿no? Es claro. el alquiler del capital prestado. Eso era del derecho romano, por eso viene del latín usus, uso del dinero. Entonces, como la usura tiene una justificadísima mala fama, ¿no? Entonces se la trata de enmascarar con la tasa de interés, pero la tasa de interés es la tasa matemática de la usura. La usura es el procedimiento, la usura es el mecanismo. Y todo el mundo piensa, con una base primaria, que la lógica del prestamista usurero es que, bueno, es un tipo que actúa mal, pero en el fondo tiene razón. Él prestó y quiere que le devuelven, y no le importa si uno tiene que sacarle el pan de la boca a sus hijos, claro, pero le devuelve el dinero. O la feta del corazón, ¿no? O como era de Shylock, sí, la rebanada de carne, ¿no? Pero no es así. Hay una categoría superior. Lo que verdaderamente quiere el prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino al revés, que no se la pueda pagar nunca. Porque el usurero vive de eso. Esto lo ha dicho en distintas palabras, entre otros, porque no era el único que hablaba, el ex titular del Banco Central de Brasil, que antes lo había sido del Banco Central de Israel, porque tiene doble nacionalidad, Ilan Golfan, que ahora es titular del BID, y antes fue titular del hemisferio occidental del Fondo Monetario, que en unas jornadas monetarias que hubo acá en el Banco Central hace años, antes de la pandemia, lo dijo, y lo dijo a propósito, él en forma, yo diría, desafiante, me llamó la atención, cuando dijo, señores, hay que entender esto.
el principal problema del sistema financiero internacional es, yo le pondría puntos suspensivos, es el exceso de liquidez mundial. ¿Qué quiere decir eso en un buen romance? Sobra dinero financiero en el mundo. Entonces los países no se endeudan porque lo necesitan, endeudan porque se lo impone. El presidente Milei, con toda la hipocresía del mundo, ¿no? Vive, como todos los economistas del establishment, hablando de no emitir, porque emitir dinero es inflacionario. Y eso no solamente no está empíricamente probado, sino que, ¿qué dicen ellos? El Estado tiene 3 fuentes básicas y clásicas de financiamiento: la recaudación tributaria, la emisión controlada de dinero y la emisión de deuda. El fallecido profesor Walter Beberage Allende me explicaba, hablamos muchas veces de eso, y él explicaba, dice, entre emitir dinero y emitir deuda, por definición, al Estado siempre le va a convenir más emitir dinero, porque por el dinero que emite no paga interés, por la deuda sí. Entonces, esta gente se encarga de no completar la frase. Cuando dice, no hay que emitir a rajatabla, ayer el discurso de ayer del presidente Milei, jurando y perjurando, no sé por qué Dios, pero jurando y perjurando, él decía que no había que emitir y que habían cumplido con no emitir. Lo que le falta decir es que la plata que no consigue por emitir, la toma por deuda. La Argentina hoy se está endeudando a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares por mes. En el trimestre, eso enero, es a través de la marzo, venta de los títulos. Esa es a través de pero nuevos títulos, no solamente renovando títulos. Aparte de lo que renueva, tomó en un trimestre 32.000 millones de dólares más. En un trimestre. O sea, estamos endeudándonos a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares por mes. Sí. Sí, recordemos de que se le criticaba a Macri los 50.000 millones, y usted dice que acá en 3 meses hemos tomado deuda por 32.000 millones. Sí, esto surge de... Ojo, en 4 o 5 meses lo superamos a Macri. Macri en total durante su gestión aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares, solamente en el Tesoro. En realidad el gobierno Fernández aumentó más que Macri, ¿no? Bueno. Porque acá no se salva nadie. Pero dejando de lado que las culpas de uno no excusan las culpas del otro, estoy refiriéndome a un gobierno que viene con la bandera del equilibrio fiscal. Pero si yo tengo déficit fiscal, lo tengo que cubrir de alguna manera, aumentando la presión tributaria, aumentando la emisión o aumentando la deuda. La recaudación tributaria, que también la está aumentando, no llega a cubrirlo. Entonces queda el famoso dilema, emitir dinero o emitir deuda. Entonces este gobierno lo que no dice es que cuando está cortando emitir dinero, lo hace para emitir deuda. En este momento, le doy un dato, el Banco Central está emitiendo 2 billones de pesos por mes para pagar intereses de la deuda del propio Banco Central por LELIQ, letras de liquidez y pases pasivos. Y de eso nadie dice media palabra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ese dinero no es inflacionario? Claro, elemental esa pregunta, ¿no? Que no es se claro. hace. Y por eso tenemos altas tasas de inflación. O sea, hay una fórmula engañosa, porque se dice, está descendiendo la inflación. Momento. La inflación es el aumento de precios. Quiere decir que no está bajando los precios. Está desacelerándose el ritmo de aumento de precios. Entonces yo, bajo el gobierno kirchnerista, Massa, tenía un piso de inflación mensual del 10, 11, 12%. Vino Milei, en diciembre lo llevó al 25%. Después, en enero, lo liberando llevó al 20%. precios,
y mandando el provocándolo, claro. Provocándolo, claro. No fue una hiperinflación heredada, fue una hiperinflación provocada. Porque si yo hago una devaluación del 50-100%, si le digo a todos los empresarios amigos que me llegaron al poder, señores, ustedes tienen carta blanca para remarcar y formar su corchete de precio. Aumento de los precios y tarifas de servicios públicos. Aumento de los precios de los combustibles que dinamita porque te traslada a todo el mundo. Entonces, ¿cómo no voy a llegar a una inflación del 25? Claro, yo estoy generando la hiperinflación, no la estoy heredando. Claro. Por eso vino Milei a aclarar. Nosotros no vamos a hacer como hizo Massa, una política gradualista. Nosotros de shock, acá, sin anestesia. Venimos y devaluamos, aumentamos los precios. Las tarifas, esto es un estado libre. Acá los consumidores son libres y las empresas son libres. El único detalle es que hay 220 grandes empresas formadoras de precios que están organizadas, mientras que el consumidor es el que paga el pato. Va y compra lo que está en la góndola, ¿no? O sea, no existe la idílica ley de oferta y demanda. No. Y entonces, no sé si me fui lejos de la pregunta esta que tocaba a la inflación y a la cadena perversa de endeudamiento perpetuo. Por eso digo yo que la Argentina está metida, no desde ahora, desde hace años, en una trampa de endeudamiento perpetuo. Porque cuando uno vive pidiendo y colocando deuda sin la más miserable capacidad de repago, está tomando deuda perpetua. Y ustedes fíjense que el gobierno actual, que en realidad la verdad de la milanesa, es que el gobierno actual, pese a su eufemismo, pese a la venta de su seguridad, está en la angustia de que este plan aventurado que ha tirado no le resulte. Porque está pidiendo en forma desesperada 15.000 millones de dólares al Fondo Monetario, porque si no, no puede llegar hasta la cosecha gruesa y apuntalar. Dicen, para salir el cepo. Yo tengo mis dudas que ese dinero es para salir del cepo. Ese dinero es para pagar intereses de la deuda a los cuales no se llega. Al Fondo Monetario solamente se le estaría pagando un promedio de 1.000 millones de dólares por mes de intereses. Y ellos alardean de un ahorro de 2.000 millones. ¿Cómo? Ellos alardean con el déficit cero un ahorro de 2.000 millones. Que es para pagar. Que se le ha ido. Bueno, un detalle importante. El mes de enero, que fue el mes que lograron más superávit, un superávit obtenido a costa de bajarle los sueldos a la gente, a los jubilados, a todos, de pagar obras públicas. En efecto, el presidente Milei y su gobierno se jactan abiertamente, lo volvió a repetir ayer Milei, en su discurso, se jactan de haber logrado superávit fiscal. Sí, es cierto, es claro. Si yo te superávit financiero, dice. Superávit, hay dos, el superávit primario, que es sin contar los intereses, y el superávit primario sin intereses, y agregándole el gasto de intereses, superávit financiero. Se tuvo en total un superávit financiero de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. ¿Sabe a qué se dedicaron esos 2 billones de pesos? Porque somos ricos, entonces lo distribuimos. 1.500.000.000. Las 3/4 partes se dedicó a pagar intereses de la deuda pública del Estado central. Ni siquiera del Banco Central. El Banco Central, los 2 billones que paga por mes, los paga por cuerda separada. Pero el resultado mensual de enero, el famoso logro del superávit fiscal financiero de 2 billones de pesos, se utilizó 1,5 billones, tengo acá las cifras se pueden consultar en la página web del Ministerio de Economía. En consecuencia quedó un superávit neto de la diferencia, 500.000 millones de pesos. Quiere decir que ¿para qué hacemos el ajuste? Para pagar intereses de la deuda, ni siquiera capital, para pagar intereses. Esto me hace recordar
un viejo compañero nos decía, la Argentina es un país desarrollado, pero parasitado. Y aquí está lo que nos van chupando parasitado. la sangre. No es que no seamos desarrollados. La Argentina es un país que si uno compara con el resto de los países, por ejemplo, de América Latina, está plenamente desarrollado, tiene una población medianamente culta, tiene industria pesada, ha tenido por lo menos industria pesada, ha tenido proyecto de nación, ¿no? Pero ¿qué ha venido pasando? Alguien nos está chupando la sangre, alguien nos está parasitando, ¿no? Que es este sistema. La finanza está matando la economía. Claro. Porque la gente confunde los términos, pero una cosa es la economía. La economía toca a la inversión, toca a la producción, a la comercialización de bienes y servicios. La finanza no. La finanza, como llaman ahora, la ciencia de la finanza, es la ciencia del arbitraje entre tipo de cambio, tasa de interés y variable de inflación. Por eso la inflación es un instrumento de redistribución de ingresos, porque en definitiva la función que cumple la inflación es eso. Por eso en los libros de texto, mire usted qué paradójico, los liberales a la cabeza de todos los economistas del establishment, desde hace décadas, se la pasan rasgándose la vestidura del impuesto inflacionario, del maldito impuesto inflacionario a través del cual, como dice el presidente Milei, el Estado es una asociación criminal que roba a la gente. Y resulta que el primero que usa en gran escala el impuesto inflacionario es el señor Milei, que dispara la inflación para bajarle los sueldos a la gente. ¿Por qué? Para que los sueldos, jubilaciones, planes sociales aumenten menos que los precios. Entonces se da la ecuación a través del cual el Estado roba. O sea, y a su vez recauda más vía impositiva por el aumento de los precios. Mire, le doy un dato porque buscaba el dato de marzo y estamos hoy día 22, 23 de abril, ¿verdad? Sí. Todavía no está la cifra, pero un dato clave. Esto es el resultado del boletín fiscal base caja del Ministerio de Economía. En un año, medido de año a año, de febrero del año 23 al 24, la recaudación le aumentó al gobierno 255%. ¿Por qué? Fundamentalmente gracias a la inflación. Porque usted tiene más inflación, recauda más por IVA. Por IVA, el gran impuesto, por impuesto a las ganancias, por impuesto a los bienes personales, por impuesto al cheque. Las provincias por impuesto a los ingresos brutos, el Estado no pierde, gana. 255% de aumento en los ingresos. ¿Cuánto aumentaron los gastos? 127. 100 puntos menos de inflación. ¿Y dónde está la carga? En sueldos, jubilaciones, subsidios, planes sociales. Entonces, cuando después se hace la diferencia que vos decías entre superávit, resultado primario y resultado financiero, ¿qué pasó con los intereses? Los intereses aumentaron 303%. Ah, bueno. O sea, repito para los espectadores, los ingresos aumentaron 255 contra los gastos que aumentaron 126, pero los intereses aumentaron 303%. Eso es absolutamente perverso. Pero esto, lo que pasa es que la y de gente esto nadie habla, ¿eh? Claro, el argumento... De esto nadie habla. Y no, es secreto, como lo aclaró al principio del programa, ¿no? Detrás de todo delito está el secreto, claro, ¿no? Justamente. Ahora, el argumento del gobierno ha sido que la crisis económica que padece el país se debe al descontrol del gasto público. Y ahí mencionan entre el gasto público las políticas sociales, el nivel de salarios, todo eso que genera una problemática para el presupuesto nacional. Ahora, si nosotros tuviéramos que medir el impacto de ese gasto público y contra lo que se paga por deuda, el peso que tiene la deuda dentro del presupuesto, que es una sangría lo de la deuda y no el gasto público. El medir monedas contra pesos. Nos estamos ahorrando la moneda y derrochando los pesos. Cuando se dice, ojo, el gasto público en la Argentina, y yo lo sé
por haberlo estudiado bastante y por haberlo vivido, porque fui muy largos años asesor en el Congreso. Y dentro de eso, una de las tareas en que me metía de lleno era el tema presupuesto. Así que algo de finanza pública lo vi en vivo y en directo. Si analizamos el gasto público, podemos estar 3 días hablando de la irracionalidad, de las imperfecciones, etc. Sí. Pero hay poco lo que se puede hacer y al final el esfuerzo de producir economías en el gasto público no resulta relevante, ¿no? El otro día, ¿qué era el dato que se mencionaba? Que gracias a esta corrupción de los seguros, creo que era por eso, salió en La Nación, el Estado se había ahorrado en seguros irregulares 254 millones de pesos a pagar en un mes. Repito, 254 millones, nos ahorramos. Ahora, él no dijo que durante ese mismo mes pagamos 100.000 millones de pesos de intereses. 100.000 millones de pesos contra 154. O sea, porque esto es para agarrarse la cabeza. Es decir, ponemos así, después, se echan gente del Estado. Probablemente, incluso pienso que puede ser que gran parte de esa gente esté bien echada porque si el kirchnerismo se caracterizó por algo fue por armar un partido de los empleados públicos, ¿no? Claro. Porque era... efectivamente. No sabemos cuánto pagarán justos por pecadores en eso, pero de todas maneras, más allá de todo lo que se publicite, pero yo quisiera preguntarle, ¿cuánto es el efecto de eso? El Estado central tiene creo que unos 380.000 agentes, pero 200.000 son de Fuerzas Armadas y de Seguridad, más de la mitad. Mire. Después, aunque no es todo del Estado, porque el fuerte lo tienen las provincias, claro, pero hay mucho personal, docente y médico, que depende del Estado. El Estado depende en 23 hospitales e institutos públicos. Entonces, cuando uno le queda, lo que se va a ahorrar por despedir a gente, aún con el escándalo del Congreso, aún con el escándalo que nadie habla, que son los sueldos del Poder Judicial. Que nadie habla de que el Poder Judicial tiene regímenes escalafonarios que por lo menos años atrás eran el triple del resto de la administración pública. Y donde he sabido que existe, creo que uno de los mayores grados de nepotismo en la designación de funcionarios. Sí. Porque la mayoría de los funcionarios son familiares y amigos de los jueces, fiscales y empleados de... Sí. Pero dejando de lado todo eso, estamos magnificando el ahorro que nos hacemos de los centavos y no decimos nada de los pesos. Eso no es equivocación, eso es complicidad. Esto es los gobiernos cómplices del endeudamiento. Y en este momento vivimos un momento muy especial porque se está por dar un salto cualitativo, entre comillas, ¿no? Porque es cualitativo o negativo en el endeudamiento, porque no nos olvidemos que desde que Macri firma el stand-by en el año 2018, que el gobierno Fernández Massa ratifica por ley en marzo del 2022, entre la principal finalidad de ese acuerdo, el de stand-by y después el de facilidades extendidas, ¿saben cuál es? Expresado y repetido y vuelto a repetir por el fondo. Que la Argentina haga el ajuste que corresponde, le hace el ajuste que estamos sufriendo a costa de esta distribución de ingresos, la nueva receta recesiva inflacionaria del fondo, que la Argentina haga el ajuste para obtener equilibrio fiscal. ¿Para qué? Para que entonces va a tener el gran premio. ¿Cuál va a ser ese gran premio? Que gracias a que la Argentina equilibre sus cuentas fiscales va a poder volver al mercado internacional de capitales para tomar más endeudamiento. Entonces le van a subir la nota a la Argentina para que la Argentina, que ahora se endeuda en el país,
pueda salir a tomar más deuda en el exterior. O sea, el premio del ajuste para pagar deuda es seguir alimentando el sistema para poder porque hay muchos capitales líquidos, ¿no? Claro. Como lo han dicho. Así funciona, así el dinero. Yo lo que estudio con esto no es solamente porque yo no pertenezco a ningún partido político, ni me interesa pertenecer, ¿no? Pero lo hago como un intento de explicación, de divulgación técnica de cómo es el mecanismo, porque si la gente no entiende dónde está la trampa, cómo funciona el sistema, todo se queda así. ¿Por qué? Porque el argentino medio, el hombre medio, y no tiene la culpa porque no se lo explican, el hombre medio no sabe cómo este problema de alto robo de la finanza le afecta a su bolsillo. Efectivamente. No sabe cómo a través de la inflación se está pagando la deuda. Y se está pagando la deuda con ese sacrificio, ¿para qué? Para volver a endeudarse. Ahora, una pregunta simple, sencilla, pero que tiene que ver con el pasado inmediato. Después de la crisis del 2001 y hasta el 2018, en que Macri contrae un nuevo empréstito con el FMI, ¿la Argentina tomó deuda? ¿Siguió tomando deuda externa? Porque se presenta como que fue una etapa de desendeudamiento. La década ganada. Claro, el kirchnerismo lo presenta así, ¿no? Es un gran engaño kirchnerista, claro. Incluso porque se utiliza que se le pagó con reserva del Banco Central unos casi 10.000, 9.500, 9.800 millones de dólares al Fondo Monetario en enero del 2006, después del megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Es largo, se daría mucho para hablar, pero claro. ¿Qué ocurre? En efecto, el kirchnerismo mantuvo y mantiene el engaño a la opinión pública de que el kirchnerismo se liberó de la deuda. Eso es una mentira abierta. El kirchnerismo asume una deuda por boletín fiscal de 151.000 millones de dólares. Y Cristina Kirchner la deja en el 2015 en 254.000 millones de dólares. Es decir, en todo el periodo kirchnerista, el kirchnerismo aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. Punto. Esto que quede claro, ¿no? Por eso, ellos no están exentos de culpa. Se puede hablar mucho de que la mayoría, no toda, fue deuda interna más que externa, que una gran parte de la deuda era en pesos. Entonces, sí, hay algunos atenuantes que se pueden atener. Pero la deuda subió. Pero el resultado final es ese que usted expresa. La deuda subió. Entonces, efectivamente, el gran engaño es hacer creer, la deuda no paró nunca. Ningún gobierno dejó de aumentar la deuda. Ha sido una verdadera política de Estado de toda la partidocracia que viene gobernando, ¿no? La única, quizás, que todos están contestes en endeudarnos. Eso mismo que decís vos, yo lo comentaba muchas veces, digo, acá se dice que no hay política de Estado, digo, pero yo conozco una política de Estado, la política de endeudamiento perpetuo. Todos los gobiernos que asumieron se lamentaron de la herencia de deuda recibida y todos la aumentaron. Hay que escuchar y volver a escuchar el primer discurso del ministro Martínez de Oca, los primeros días de abril, creo que fue el 2 de abril. El 2 de abril fue de Malvinas. No, 2 de abril fue también el mismo del 2 de abril, sí. La misma fecha, pero donde del 76. Tuvo el descaro de decir que entre las motivaciones del golpe de Estado militar contra Isabel Perón, entre las motivaciones estaba la preocupación sobre el elevado endeudamiento externo de la Argentina. En ese momento la deuda estaba entre 8.500 y 9.000 millones de dólares. Que no había sido aumentado en la etapa del gobierno de Perón y Isabel. No era la mayor parte, no era gobierno efectivamente, era deuda en su mayor parte heredada, pero que del Estado eran solamente 5.300 de esos 9.000. El otro era deuda externa privada. Y el gobierno militar la toma en esos 8.500, 9.000 y la deja en 44.000. Ese fue el primer gran salto de deuda.
Perfecto. Después viene el salto de deuda, hablando de grandes magnitudes, el del menemismo de la década del 90, siguiendo por el negociado de la Rúa-Cavallo del 2001, que llevó a la crisis, y después el de Macri. Es cierto que fueron grandes ritmos de endeudamiento acelerado, pero de eso no se salvaron los gobiernos intermedios. El kirchnerismo incluido, pongamos en claro, como lo acaba de decir usted, el kirchnerismo también incrementó la deuda en gran proporción, digamos. Y todavía tuvo un agravante, que por torpeza y por ignorancia y por mala praxis, inconducción, claro, aceptó condiciones de endeudamiento que le trajeron pérdidas a la Argentina terribles. Claro. Por ejemplo, los cupones ligados al PBI, la malversación que se hizo del Producto Bruto y decisiones como esta de YPF, que le van a costar al país 16. Que todavía no sabemos cuánto nos va a costar. La gente no sabe lo que la monstruosidad de lo que la Argentina debe en materia de juicios contra el Estado con sentencia en firme. Yo, estando en la Auditoría General de la Nación, había un informe que después no fue oficializado porque se lo dilató, porque en ese momento era escandaloso decirlo, que sumaba 20.000 millones de dólares de esa época al año 90, que se había hecho un prerelevamiento. Y después no le dieron valor formal, no le dieron valor oficial porque dijeron que había sido relevado, etc. Pero pensar que si a esa época y con esos dólares 20.000 millones eran de juicios perdidos contra el Estado con sentencia en firme, no quiero pensar cuánto es ahora. Bueno, hemos llegado al final del programa. Claro. Un tema apasionante. Muchas gracias, Héctor Giuliano. No, espero haber contribuido, porque yo esclarecedor. Siempre... Y yo creo que siempre hay que estar atento, por lo menos los que tenemos una cierta vocación, a imaginarnos respuestas, ¿no? A imaginarnos respuestas a esto. Así que lo dejamos abierto a nuestros televidentes, esperamos su opinión y agradecemos a Toda la Verdad Primero por el espacio. Nada más. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.